Hola a todos, mi nombre es Tatiana Sarto y el día de hoy les voy a explicar un poco sobre el término que se utiliza en finanzas internacionales y es sobre el contrato forward. Para los contratos forward tenemos que tomar en cuenta algunas consideraciones. Bien, tenemos que tomar en cuenta que no es necesario tener una inversión inicial. También que los contratos que queremos suscribir se tienen que adaptar a nuestras necesidades. Esto es para evitar cualquier disgusto. Y por último, que estén dispuestos a asumir riesgos. Los documentos que tenemos que tomar en cuenta para los contratos forward son: bien, la definición es que un forward es un contrato entre dos partes con el objetivo de tener un compromiso en un futuro para intercambiar un determinado activo. Bien, ¿para qué se utiliza? Bueno, principalmente se utiliza para cubrir riesgos de mercado, pero también lo utilizan los inversionistas que están dispuestos a asumir riesgos a cambio de una probable ganancia en el futuro. Bueno, ahora vamos a mencionar algunas de las características de un contrato forward. Bien, una de las principales características es cubrir riesgos. También que son contratos escritos. La negociación es bilateral, o sea, se encuentran dos partes, ya sea gobierno con gobierno o ente internacional con otro ente internacional o mezclados. Y otra característica es que son contratos derivados y no son transferibles si incluyen divisas. Voy a hablar sobre el contrato forward en modalidad de liquidación, en entrega física y también en tipo de cambio. Asimismo brindaré algunos ejemplos. Contrato forward, modalidad de liquidación. En el momento de finalizar el contrato o proceder a la liquidación de dicho contrato, se debe realizar en común acuerdo de ambas partes, de forma anticipada o en el vencimiento. Existen dos modalidades de liquidación: la entrega física y la compensación. En cuanto a la entrega física, se produce un intercambio físico al vencimiento del contrato, por montos equivalentes de los activos subyacentes, siempre con el precio que pactaron las partes. La compensación, cuando se produce una compensación por la diferencia producida entre el precio pactado y el precio referencial de mercado que estaba estipulado en el contrato. También está el contrato forward de tipo de cambio. Los contratos forward de tipo de cambio o forwards de divisas son un producto de cobertura del tipo de cambio con la finalidad de protegerse de las posibles fluctuaciones futuras de este valor. En este tipo de contrato, dos partes acuerdan intercambiar en una fecha determinada un monto de una moneda a cambio de otra. El número 1. Una empresa puede acordar la venta de un inmueble de 20 millones de pesos en el futuro. En 5 años, este tendrá el mismo valor, sin importar si se producen cambios en la tasación. Ejemplo número 2. Si una persona quiere vender su casa dentro de un año y otra quiere comprarla dentro de un año, la casa tiene el valor de 1 millón de pesos y ambas partes acuerdan un contrato de forwards por un precio de 1.100.000 pesos. En un periodo de un año, al finalizar el periodo, la casa tiene un valor de 1.125.000 pesos. El dueño de la casa tiene la obligación de vender por este precio y el comprador obtiene una casa por un valor inferior a su actual precio de mercado y tiene una ganancia de 25.000 pesos. Hola compañeros, yo soy Gerald Pereira y ahora les vamos a hablar acerca de los contratos a futuro. Vamos. Siguiendo con los contratos futuros, primero nos tenemos que preguntar qué son. Básicamente, un contrato de futuro es un acuerdo estandarizado por el que dos partes se comprometen a intercambiar un activo, que puede ser físico o financiero, a un precio determinado a una fecha futura. El modelo de contrato más extendido en las operaciones financieras de cobertura es el elaborado por la Asociación Internacional de Swaps y Derivados de Estados Unidos, conocido como el ISDA. Para enfatizar más,
que es el ISDA. El ISDA por sus letras significa el Safe Efficient Markets, que tiene como por objetivo definir con exactitud tanto los términos más generales como los supuestos específicos que pueden afectar a las operaciones. Estos pueden ser también mecanismos para evitar el riesgo de incumplimiento entre ambas partes a través de cámaras de compensación centrales. Esto lo vamos a seguir más gráficamente enseguida. Siguiendo, nos vamos a enfocar en las características de los contratos de futuro. Como primera característica, tenemos el valor nominal del contrato, en el cual esto es calculable por medio de una fórmula, que es el valor nominal es igual a la cotización por el valor por punto. Luego tenemos el tamaño del TIC, que es la variación mínima en la cotización de un contrato de futuro. Luego las garantías exigidas por contrato, que son las garantías exigidas para cubrir el riesgo de mercado y poder operar sobre el futuro. Luego tenemos el vencimiento, que puede ser mensual o trimestral, y este se le conoce como rollover. Por último tenemos el valor por punto o TIC, que es el multiplicador del contrato de futuros. Pasando, vamos a ver ahora cuáles son los tipos de contratos de futuro. Tenemos las divisas, acciones, materias primas, metales e índices bursátiles. Y esto se puede calcular por medio de una fórmula. Esta es la fórmula que se va a utilizar. Podemos ver algunos datos que nos puede dar el ejercicio, como el tipo de interés, el número de días hasta el vencimiento, dividendos si lo dan, y el número de días entre la fecha de pago del dividendo y el vencimiento del contrato. Habíamos visto. Ahora se podrán preguntar en qué se diferencia el contrato forward y futuro. Bueno, esa es una imagen muy gráfica y muy fácil de entender. Como sabemos, el contrato forward son acuerdos privados, o sea, entre particulares, como lo vemos en la primera imagen. Pero luego, el contrato de futuro son acuerdos estandarizados, como ya lo habíamos dicho, y pues incluye diferentes agentes, como lo es el comprador, el vendedor, los brokers, la bolsa de futuros y la cámara, que anteriormente lo habíamos ejemplificado. Ahora, para entender mejor la cámara, aquí lo podemos ver y entender mejor lo que son los mercados o contratos de futuro. Aquí podemos ver que la cámara de compensación es lo más esencial. De la cámara de compensación, al lado izquierdo tenemos que el comprador recibe un pago y este puede ser el contrato de futuro vendido, que se le puede vender a la cámara de compensación. En el lado derecho tenemos el contrato de futuros comprados por el vendedor y este pues hace pagos por medio de la cámara de compensación. Básicamente eso es lo que podemos decir acerca de los mercados de futuros. Ahora vamos a seguir con el siguiente tema. Muchas gracias. Hola, mi nombre es Lizeth Salinas y les estaré explicando acerca del término swaps en finanzas internacionales. Swaps es un contrato en el que las dos partes que celebran dicho contrato se comprometen a realizar un intercambio de montoso o flujos de dinero en determinadas fechas futuras. Estos flujos pueden ser determinados por una tasa de interés a corto plazo. Las swaps también se ven definidos técnicamente a partir de estos factores: fecha de comienzo y fecha final del swap, nominal, que es la cantidad sobre la que se calculan los flujos de ambas partes, margen de interés de cada parte contratante, índice de referencia para la parte variable, periodicidad o frecuencia de pago, base de cálculo de cada parte, que es la forma en la que se calculan los intereses, definiendo básicamente cómo se contabilizan los días entre dos fechas. Tipos de swaps. Los tipos de swaps son los siguientes. Swaps de tipo de interés. Una de las partes que realiza la transacción se compromete a pagar un valor determinado de interés fijado por adelantado, junto con un valor nominal que también fue fijado previamente. La otra parte se compromete a pagar un valor de interés sobre el valor nominal. Swaps de divisas.
es una variante del swap de tipo de interés, en la que el nominal fijo, cuyo valor de interés es fijo, difiere en el tipo de moneda con el nominal de interés variable. Swaps sobre materias primas. Permite separar el riesgo de precio de mercado del riesgo de crédito. Si se considera el ejemplo de un productor de materias primas, este realiza una serie de movimientos y se convierte en una fábrica de material sin riesgo de precio de mercado. Swaps de índice bursátil. Sobre un índice bursátil se puede cambiar el rendimiento del mercado de dinero por el rendimiento de un mercado bursátil. Hola licenciada, compañeros y compañeras, yo soy Isabela Segebre y hoy les voy a presentar acerca de las opciones, lo cual tiene ventajas y desventajas y tiene tipos. Las opciones son contratos que le permiten al propietario comprar o vender activos a un precio específico y a una fecha determinada. Estos contratos entre dos personas se utilizan más en las negociaciones de acciones. Las opciones tienen ventajas y desventajas. Las ventajas son: la inversión es menor comprando opciones que comprando acciones de un valor. El riesgo es limitado, los ingresos son seguros, ofrecen muchas oportunidades estratégicas de trading y hay una mayor información de mercado. Y también tiene unas desventajas. Las estrategias de trading más complejas en comparación con alternativas convencionales. Las opciones requieren de mayores conocimientos ya que los mecanismos de trabajo no siempre son fáciles de entender y hay una volatilidad. Sobresalen dos tipos de opciones. En realidad son cuatro: la compra y venta de call, la compra y venta de put. El call son opciones de compra que otorgan el derecho al comprador de comprar un activo subyacente en una fecha determinada mediante el pago de una prima, pero no le obliga a ello. Subyacente porque pueden ser acciones, bonos, futuros. Esas son algunas ventajas. El put son opciones de venta mediante las cuales el vendedor recibe la prima con la obligación de vender el activo subyacente al precio fijo. Básicamente, el call sería una compra y el put sería una venta. Ahora se presentarán ejemplos de call y put. Un ejemplo de call es la compra de una casa, ya que se da una pequeña cantidad de dinero en concepto de señal de que se va a comprar esa casa. Igual si la quieres vender. Un ejemplo de put es asegurar tu automóvil. ¿Por qué? Cuando aseguramos un carro, compramos una opción put, ya que la aseguradora debe indemnizarnos en caso de siniestro. Pagamos una cantidad de dinero pequeña a cambio de que si sucede el siniestro, la aseguradora nos indemniza. Ahora pongamos como ejemplo un viaje. Cuando contratamos un paquete turístico, te ofrecen un seguro de cancelación. Entonces, estamos contratando una opción put. En cambio, si tú reservas un viaje, es una opción call, ya que por una pequeña cantidad de dinero puedes reservar ese viaje. Hola otra vez, soy Isabela Segebre para presentarles las conclusiones de esta presentación. Aprendimos en esta presentación, por ejemplo, la diferencia entre un contrato forward y un futuro. El forward no está regulado y el futuro sí está regulado. Los swaps, por ejemplo, se usan para especulaciones. Y las opciones, hay dos tipos, hay put y hay call.